Hola traders, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis de un par muy importante, el dólar yen. Vamos a analizar lo que nos dice el mercado, cómo vemos la estructura del mercado. Vamos a ver la correlación con el euro dólar y la correlación también con el índice DXY. Vamos a explicar cómo se correlacionan y vamos a analizar desde nuestra metodología de estructura y fractalidad el posible inicio de cambio de tendencia de una tendencia alcista a una posible tendencia bajista para el dólar para lo que se viene en estos próximos días. Así que estamos ya aquí en el gráfico. Tome nota atentamente, abra su gráfico en TradingView y vaya practicando conmigo para que entienda cómo hacer un análisis real y objetivo. Entonces, ya estando en el gráfico, vamos a analizar la estructura del dólar yen. Importante, para poder entender la estructura, siempre analizamos primero en temporalidades de 1 hora o 4 horas y luego vamos a ir bajando. ¿Qué identificamos en temporalidades de 1 hora? La estructura general, la formación de fractales, los retrocesos y posiblemente el inicio de un cambio de tendencia. Identificamos el quiebre de estructura en 1 hora, muy seguramente se avecina un cambio de tendencia y podemos identificar el inicio de una tendencia, que es lo que estamos buscando para ser muy rentables. En el caso del dólar yen, vamos a tener en cuenta la correlación que existe entre su índice, que es el DXY, y también vamos a vigilar de manera paralela al euro dólar. ¿Por qué el euro dólar? Porque existe, ojo, para que lo tenga en cuenta, una dirección inversa del 85% según la teoría entre el dólar yen y el euro dólar. Es decir, son muy contrarios, son contrarios totalmente, en más del 85%. Entonces, un parámetro para nosotros entender cómo podría llevarle la estructura es que mientras en el dólar yen se mueve en una dirección, paralelamente en el euro dólar se mueve en la dirección contraria. Entonces son ticsitos que usted tiene que ir aprendiendo para que vaya entendiendo cómo es la estructura. Entonces, desde ya, para analizar el dólar yen, miro su índice, el índice del dólar, que es el DXY, y el dólar yen me va a hacer casi siempre lo que hace el índice, pero por el contrario, si el índice y el dólar bajan, el euro sube. Tip número 1, en lo posible no opere dólar yen y euro dólar. Si opera el euro dólar, no opere el dólar yen, y si va a operar los dos, son contrarios. Casi siempre en un estado normal del mercado, si el dólar yen baja, el euro dólar sube. Entonces, primer tipcito, primeros 2 tips, ya lo saben, empieza el análisis en temporalidades de 4 y 1 hora para identificar formación de fractales, retrocesos y quiebre de estructura. Tip número 2, haga el mismo análisis en el DXY y haga el mismo análisis en el euro, y tenga en cuenta, si el DXY baja, el dólar baja. Si el DXY y el dólar bajan, el euro sube. Y lo mismo en el sentido contrario, si el DXY sube, el dólar sube, el euro baja. Y tenga en cuenta esas correlaciones para que vayamos afinando. Recuerden, lo más importante es entender cómo se mueve el precio, entender cuándo hace los impulsos, cuándo hace los retrocesos, identificar en estructuras grandes de 1 hora el quiebre o el punto de quiebre de estructura, y entender que el quiebre de estructura es un impulso que rompe la estructura, que causa un fallo, pero después de ese impulso siempre viene un retroceso. Y ahí viene el otro principio, que cada ratico lo repito, nunca vamos a entrar en impulsos, vamos a esperar los retrocesos y vamos a tratar de entrar en el final del retroceso y en el principio del pulso a favor de la tendencia. Tratemos siempre de operar a favor de la tendencia. Entonces, por eso es tan importante primero identificar la estructura, hacia dónde va el par, cuál es su correlación en el caso del dólar yen con el euro y con el DXY, y lo más importante, identificar posibles quiebres de estructura y posibles inicios de tendencia. Entonces, vamos a la práctica.
Estamos en el gráfico y vamos a mirar el dólar yen. Vemos con claridad que en una hora, ojo, en una hora, pues es claro y es obvio que el dólar viene subiendo o venía subiendo. Mira, ahí vemos la estructura. Esto es aburrido, Walter, pero hay que hacerlo, es obligatorio hacerlo, ¿sí? Y ¿cómo vamos a analizar la estructura? Ya ustedes lo saben, mis queridos amigos. Vamos a hacer en una hora, él nos muestra con claridad, como estamos viendo ahí, cómo se está formando. Entonces vemos a simple vista los retrocesos, que son estos que están acá. Vemos los retrocesos, estoy marcando ahí. Esto que estoy haciendo yo debe hacerlo usted, esto es de práctica. Miren aquí lo que pasó, hubo un retroceso y llegó este fractal, pero ojo, no pasó esta zona. Miren, no pasó, por lo tanto en este caso sigue alcista. Ojo, no hubo ruptura de estructura. ¿Qué llamamos ruptura de estructura? Que cuando se haga el retroceso, ese retroceso rompa el inicio del fractal anterior. En este caso, aquí bajó con mucha fuerza, pero no rompió esto, no rompió esta partecita. Como no la rompió, siguió. Y por el contrario, sí rompió el alto. Entonces usted va a ver acá que cada vez fue más alto. Subió y vemos que cada vez rompió. Mira, ahí vemos como la estructura rompió, y después del rompimiento, ¿qué venía? Venía el retroceso, ¿sí? Aquí vemos que no rompió aquí abajo. Miren acá, bajó, no rompió acá, subió y miren donde rompió. Miren, aquí rompió, ¿sí? Entonces vemos cómo la estructura empezó a romper cada vez más altos en una hora. ¿Cuánto duró subiendo el dólar yen? Duró subiendo de todo el mes, desde mitad de febrero, mire, desde el 18 de febrero, acá donde estoy yo, hasta el final de abril, hasta la semana pasada. ¿Qué vimos esta semana y qué es lo que quiero que analicemos en una hora? Vemos en una hora, voy a pasarlo acá, lo vamos a agrandar. Vemos que el dólar yen hizo un máximo, rompió acá esta parte y parecía continuar con su estructura alcista. Hizo el retroceso y ya sabemos, después de un impulso que viene, el retroceso, y ese retroceso, por naturaleza del mercado, la naturaleza fractal, recordemos que es impulso, retroceso, y aparte esos impulsos y esos retrocesos forman un fractal, y después de que se forma un fractal en una dirección, la naturaleza del mercado fractal nos dice que el siguiente fractal va a ir a buscar el inicio del fractal anterior. Es decir, al menos o en teoría va a llegar a la zona entre el 1,071, o sea el 70% y el 80% del anterior, en teoría. Entonces vemos con certeza lo que dice la teoría, que vino a buscar entre el 70 y el 81. Aquí vino, bajó y efectivamente llegó al 71 y empezó a subir. ¿Qué debería haber sido lo normal? Que rompiera esta zonita que está acá, esta zona, esta semana. Lo normal es que la rompiera, no la rompió. Por el contrario, ¿qué hizo? Llegó, ¿a dónde creen que llegó? Llegó al 71%, a la zona de absorción o zona de posible reversión. Recordemos, y desde ya mentalícese, entre el 70 y el 80 es una zona de posible absorción del precio, posible reversibilidad, posible cambio de tendencia. Y ustedes dicen, Walter, ¿por qué pasa eso? Porque el mercado busca balancear. Cuando se forma un fractal, queda un imbalance. Y la teoría dice que dentro del caos, el mercado tiende a balancearse. Es decir, si yo hago un fractal, el mercado hace un fractal fuerte, vamos a hacer aquí el ejercicio,
fuerte, bajista, terminó acá. El mercado por naturaleza, por su naturaleza propia fractal, va a ir a buscar entre el 71 y el 80% del anterior, ¿sí? Es decir, va a ir a buscar esta zona que tenemos acá, ¿sí? Atentos, anoten esto. Si es alcista, él va a ir a buscar en el siguiente fractal el 71% en el sentido contrario. Esto es lo que llamamos nosotros el retroceso, ¿sí? Vendría a estar acá. Eso estamos hablando en condiciones ideales, que no haya manipulación. Y en la teoría hay otros factores como la manipulación y como la continuidad de una tendencia, pero esto es normal. ¿Qué va a hacer acá? En el momento en el que este señor vino, ojo, y llegó al 70%, balanceó, le dio el balance a este fractal, balanceó el fractal anterior, es decir, este ya se balanceó, ya está balanceado, ¿sí? Walter, ¿hay alguna mínima para balancear? Sí, el 50%. Después del 50% ya el fractal anterior se balanceó. ¿Dónde queda el balance, digamos, estable para que el mercado continúe? En el 70%, esta zonita que está, ¿sí? Por eso él, si usted analiza, siempre va a tratar de ir a buscar ese, porque tiene que balancear al anterior. En el momento en el que él hace el balanceo, ya ese sector no le interesa, porque en este caso, esto ya quedó en historia. Ahora yo me centro en el que sigue, en este caso es este. ¿Qué podría hacer aquí el mercado? Vuelve la teoría, tendría que de pronto ir a buscar el 70, o dependiendo de la dirección, o rompe bajista o hace un pequeño retesteo, hace una acumulación que lo vamos a ver después y rompe el mínimo. Por eso cada vez que hacemos un estudio nos centramos en el fractal. Por eso la importancia del fractal, porque sea bajista o sea alcista, el mercado siempre va a ir a tratar de tocar los extremos de los fractales. Llega al 71%, lo vemos acá, y o sube y rompe el fractal de manera alcista, o baja y lo rompe a manera bajista. Y ahí es donde tenemos que analizar los puntos de quiebre. Ahí es donde vamos a analizar los quiebres de estructura, las divergencias, y ahí en ese momento, entre el 70 y el 80%, vamos a bajar la temporalidad de 1 hora a 15 minutos y a 5 minutos, y vamos a centrarnos en ese pedacito, de ese bloquecito de absorción, de acumulación, podríamos llamarlo de transición, para ver qué pasa, porque ahí en esos bloques es donde se enfrenta la oferta y la demanda, compradores y vendedores, y ahí en ese bloque donde entra el dinero inteligente, los bancos, donde se produce el choque de vendedores y compradores y donde le inyectan la plata. ¿En qué momento se forma una nueva dirección? A favor de quien ganó esa pelea, digámoslo así. Si ganó un comprador, pues alcista; si ganó un vendedor, bajista. Y ahí entran también los bancos. Por eso nosotros vamos a llegar a ese punto, lo vamos a identificar, vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar? Divergencia y quiebre de estructura y retroceso. Ojo con eso. En temporalidades bajitas identificamos la divergencia, identificamos el quiebre de estructura, y después del quiebre de estructura el retroceso, y después de eso identificamos el agotamiento del precio para confirmar la entrada en la dirección del quiebre de estructura, en la dirección de la divergencia. Pero eso lo vamos a hacer en 15 minutos, en 5. Por ahora estamos identificando la estructura. ¿Qué hizo el dólar según ese principio esta semana? Hizo algo que es fundamental para nosotros. Llegó a la zona que tenía identificada, y en vez de romper
alcista, analicemos acá por favor, ya lo anterior ya no nos sirve. ¿Qué vamos a entender del alza que hizo el dólar? Que venía de un ciclo alcista. Y recordemos, después de un impulso alcista que viene un impulso bajista, es decir, lleva un mes subiendo, por naturaleza del mercado, él tiene que bajar y tiene que ir a buscar que el 71% de ese nivel macro. Posiblemente estamos en ese cambio de tendencia. ¿Por qué sabemos eso, Walter? Porque mira, aquí hizo el retroceso, llegó al 0.71, que es esta parte, subió y no rompió, llegó a esta zona, no, llegó al 0.71, y en el 0.71 ¿qué hizo? Retrocedió, y ahí vienen qué hizo en esta zona del 0.71, la rompió la zona del 0.71, pasó la zona. ¿Qué podría yo decir? Que ahí ya hay una falla. Aquí el dólar yen esta semana me hizo una falla, esta que está acá. Esto es una falla. Esto es una falla. ¿Por qué una falla? Miren la forma que hizo. Fractal alcista, fractal bajista, fractal alcista de retroceso, fractal bajista, y formó esta figura, ¿no? Esta figura, arriba, abajo, no cubrió y rompió acá. Entonces él forma esta figurita, que es fundamental para entender. Aquí este alto es más bajito que el anterior, y este bajo es más fuerte que el anterior. Y aquí lo tenemos, miren. Este alto es más bajito que este bajo. ¿Sí? Aquí vemos claramente. Y este bajo es más bajito que este. Ahí está perfecto. Para mí, en una hora hizo algo que es fundamental para un cambio de tendencia, y es el quiebre de estructura. ¿Cuál es el quiebre de estructura, Walter? Donde ocurre un fallo. En este caso, para mí, en una hora el dólar llegó al final de su ciclo alcista de un mes y medio, y para mí inició ya el ciclo de corrección, de retroceso de ese fractal de mes y medio. Por lo tanto, va a cambiar tendencia y va a bajar. El mes de abril el dólar va a bajar, según esta interpretación. Y aquí me confirma algo que se llama punto de quiebre de estructura. PQE, el famoso punto de quiebre de estructura. Punto de quiebre de estructura. ¿Cuál sería el punto de quiebre? Mira, aquí está el fallo, ¿sí? ¿Qué me lo confirma? Esto de aquí arriba. Mira. Aquí arriba no siguió, llegó al 0.71 y hizo un fractal más fuerte. ¿Qué viene ahora? ¿Y qué está haciendo hoy? Jueves 8 de abril, si no estoy mal. Facilito. Hizo un impulso bajista, y después de un impulso que sigue, un retroceso en el sentido contrario del impulso, es decir, hacia arriba. Y ahí vienen que va a ir a buscar ese retroceso. Exactamente, el 0.71. Para mí, el dólar yen en una hora está haciendo el retroceso de su primer impulso bajista, ¿sí? Entonces, tendemos Fibonacci y marcamos la zonita con el bloque, que este sería el 0.71, que está acá. Vamos a colocar un poquito más de color. Este ya no nos sirve, ya quedó en el pasado, ya esto ya está rellenito, ya esto está balanceado. Ahora, mi punto de partida ya no es el de arriba, mi punto de partida, ahora mi fractal mayor es este que está aquí arribita, ¿sí? Y si vemos, ya cambió la dirección, ya va bajista, ¿sí? Y aquí ya va bajista, mira.
es una dirección bajista, claramente bajista. Claramente en una hora el dólar empezó a bajar esta semana, ¿sí? ¿Qué esperaría yo, mis queridos amigos? Esperaría que el precio suba, hizo lo normal, hizo un impulso, está regresándose, y lo más probable es que haga otro impulso y llegue a la zona de absorción. ¿Cuál sería la zona de absorción, Walter? Sería entre el 159.37 y el 159. Vamos a colocarlo acá para dejarlo escrito. Zona de reversión 159. ¿Qué? .40 y el 159.74. Es decir, yo voy a esperar, vamos a esperar vamos a esperar a que el precio llegue a esta zona, y en esta zonita vamos a bajar las temporalidades, vamos a darle espacio a que él se forme, porque acuérdese que esa zona es una zona de batalla entre compradores y vendedores, y ahí en esa zonita, en ese sector, vamos a bajar a 15 minutos y vamos a esperar que ahí nos muestre, ya usted sabe que nos tiene que mostrar: divergencia, quiebre de estructura y retroceso. Si esas tres condiciones se nos dan en 15 minutos o en 5 minutos en ese sector, entramos en el retroceso, al finalizar el retroceso. Si no, esperamos, porque puede hallarse una lateralidad y el precio puede durar, y en algún momento va a definir o sigue bajando o sigue subiendo. Pero aquí está lo importante de la estructura y lo que usted tiene que aprender, que ya hay un indicio, una alta probabilidad de una estructura macro que va a bajar, Si vemos en la divergencia, hasta ahora no se ha formado, no está sobrevendido, está en el 50% y va a subir. Cuando esté en el 70%, miramos cómo sigue, lo vamos a seguir analizando. Entonces, ¿qué haría yo en este momento con solamente el dólar? Pues a mí me dice que va subiendo en un retroceso que puede bajar. Punto número 2, vamos a mirar el DXY. Recuerden, el DXY tiene que estar haciendo lo mismo que el dólar, y el euro lo contrario. Vamos a mirar el DXY, que es fundamental, el índice, que es el primero que miramos, pero pues bueno, ahí empezamos a mirar, ¿sí? Entonces, yo ya lo tengo marcado. Miren, la misma vaina, en una hora va subiendo, hizo el fallo, mira, aquí tenemos el fallo, punto de quiebre de estructura, hizo el bajo, hizo un gap enorme, por naturaleza él va a ir a tratar de rellenar el gap, y yo tengo la zona. Según el DXY tiene que subir y llegar a la zona que tenemos acá marcada, que sería 99.53 y el 99.52, y ahí empezaría el ciclo bajista, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. El DXY es más fuerte, cuando hace los movimientos son muy fuertes. Entonces esperemos si el DXY llega a la zona para seguir bajando, o la otra es que en este sector no suba más y siga bajando y vaya a buscar directamente el fractal al 0.71 acá. Eso es un escenario. Son los dos posibles escenarios. Un escenario que haga el retroceso, ¿sí? Un escenario que haga el retroceso, llegue al 0.71, ¿sí? Y luego baje a buscar el fractal mayor, o el otro escenario que directamente siga la tendencia, porque pues, inyectan plata, pues obviamente él va a seguir bajando, porque recuerden que la liquidez es la que mueve, y siga bajando. Por eso tenemos que esperar cuál de los dos escenarios. Lo importante es que está en una zona que quebró estructura y está en un posible retroceso. Vamos a mirar el euro. ¿Qué nos dice el euro en una hora? Nos dice lo mismitico, miren. El euro en una hora empezó a subir, ¿sí? Vemos el fractal mayor bajista, el euro 1 bajando. Miren acá esto, muchachos.
Miren esto. Mientras el euro bajó entre marzo y abril, ¿qué hizo el dólar? Subió entre marzo y abril. Es lo mismo, pero es al contrario. El dólar subió durante mes y medio, y ¿qué vemos acá? Que el euro bajó. ¿Qué hizo aquí el euro esta semana? Quebró estructura. Aquí vemos que aquí pasó, hizo un fractal mayor después de que se quiebra la estructura y está en un retroceso interno. ¿Sí? En un retroceso interno. Yo, es más, tengo acá esperando a que me llegue acá, ya llego a la zona y esperaría en el euro una venta en 5 minutos. Que llegue a la zona del 0.71 y sigue subiendo. Para mí, tanto el dólar yen como el euro dólar empezaron tendencias. El dólar yen empezó una tendencia bajista y el euro dólar empezó una tendencia alcista. El dólar yen está en un retroceso, lo vamos a esperar en la zona de absorción para seguir la tendencia bajista, y el euro dólar está en un retroceso de una tendencia alcista. ¿Sí? Lo mismo, esperar en la zona de absorción, identificar divergencia, punto de quiebre de estructura y retroceso de ese quiebre de estructura. ¿Sí? ¿Por qué operamos el dólar yen y no el euro dólar? Porque algo he notado, y es que los yenes dan movimientos muy limpios, con tendencias muy marcadas, y eso nos favorece para nuestra estrategia, porque recuerden que nosotros vamos a tratar de buscar cambios de tendencia. Entre más limpia sea la tendencia, mayor haya dirección en el precio, sin tantos retrocesos fuertes, más fácil vamos a sacar platica del mercado. El euro dólar es un par donde hay muchos agentes, creo que el par más operado del mundo, entonces él forma la estructura, pero tiene muchísimos retrocesos fuertes, y es, digámoslo así, en términos coloquiales, muy peleón, retrocede, porque el dólar y el euro son las monedas más fuertes, chocan. En cambio, el dólar siempre le pega fuerte al yen porque es más débil, entonces cada vez que marca tendencia se va muy fuerte. Por eso yo opero el dólar yen, pero también cualquier par, pero en especial el dólar yen, los yenes, dólar yen, Audi yen, euro yen, NZ yen, y son los que dan, desde mi punto de vista del análisis estructural, mejores entradas a favor de la tendencia, con movimientos fuertes, limpios, sin tantos retrocesos. ¿Sí? Y forma mejor los fractales. Entonces, ¿cuál es el análisis de hoy, muchachos, mis queridos amigos? Hoy, jueves 9 de abril, o 8 de abril si no estoy mal. Esperar que el dólar suba, está haciendo el retroceso normal, miren, lo está haciendo lo normal, está haciendo algo normal. Está haciendo el retroceso. Recordemos que un fractal casi siempre tiene el ABC. Sube, baja y llega. Yo lo voy a esperar en el precio que dijimos, y estando acá, a analizar si continúa con esa tendencia bajista, y entraría en venta. Yo esperaría hoy y mañana cómo se comporta esa estrategia para la próxima semana, o cuando llegue ahí, y esperaría un ciclo bajista fuerte. Si usted mira que tiene que ir a cumplir el 71, entre el 70 y el 80%, el dólar yen, si lo logramos agarrar en ese retroceso, tendría que ir a buscar el 154.51, es decir, 154.51 sería el precio final de esa tendencia, de ese nuevo ciclo que estamos esperando bajista. Y en teoría, por eso vamos a leer poco a poco, entonces hay que hacerle seguimiento. Es decir, que yo podría perfectamente esta entrada plantearla a un mes, y en ese sector acá podría tener una entrada este mes, la otra semana, de 1.10.
para un mes. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, ese es mi análisis de hoy. Posible inicio de tendencia bajista, ciclo bajista del dólar yen, iniciando en el 159, entre 159.40 y 159.74, y posible final de ese ciclo en el 154.31, con una posible utilidad de 1.10, 1.9, sería el R que vamos a proyectar en esta entrada. Walter, ¿y cuánto se puede dar eso? En una hora, aquí viene la clave del éxito. En una hora vimos que duró subiendo un mes. Es decir, esto podría ser para el mes de es decir, mi querido amigo, hacemos seguimiento y cuando llegue a la zona y nos muestre en 15 minutos la divergencia, el quiebre de estructura y esperemos el retroceso, ahí ajustamos, nos puede dar más, nos puede dar 1.12, 1.15, y es una entrada para hacerle seguimiento y entender que estamos produciendo mucho dinero en un mes sin tanto complique. Cada este mes usted puede hacer una sola entrada y con eso sacar el total de la plata que quiera, que necesita, de acuerdo a lo que estimamos de nuestra cuenta, sin tanto estrés, porque la estructura es la que manda, el precio no miente. Por eso se llama trading de estructura, porque analizamos la estructura. No vamos a bajar a 15 minutos porque todavía no es necesario. Esperemos si nos llega a los puntos y ahí en 15 minutos hacemos el análisis interno de los fractales internos, de los impulsos internos, y identificamos la zona de entrada. Nos vemos en un próximo video. Practiquen, rayen, dibujen los fractales, midan los retrocesos, grafiquen. Entre más grafican, la vista más aguda se va a volver para ver los puntos de quiebre, los fractales mayores, los fractales menores, los retrocesos, los impulsos, y van a entender mejor la fractalidad. Y tengan en cuenta que si el euro sube, el dólar baja. Que el DXY me indica a mí la dirección del dólar. DX, dólar, euro. Que el DX es la misma dirección del dólar y que el dólar es contrario al euro. Y si esto nos confirma y nos confirma el análisis estructural, nos volvemos ricos, mis amigos, somos rentables. Vamos a hacerle seguimiento, nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga y sigan practicando.